Buen día chicos, esta clase va a tratarse de los trastornos de la motilidad y más un poco un enfoque fisiopatológico de ellos. Tienen que tener en cuenta, vamos a hacer un pequeño repaso de fisiología primero, hablando del control de la motilidad gastrointestinal. em, en general, la motilidad del tubo gastrointestinal impulsa los alimentos y los fluidos a lo largo de su estructura desde la boca hasta el ano y hace posible la digestión y absorción de los nutrientes. Los movimientos del tubo gastrointestinal pueden ser rítmicos o tónicos. Los rítmicos son contracciones intermitentes que se encargan de la mezcla y el desplazamiento de los alimentos y ocurren más en el esófago, el antro gástrico y el intestino delgado. Y los movimientos tónicos son los que mantienen un nivel constante de contracción o tono sin que existan periodos regulares de relajación. Se encuentran en la región distal del esófago, proximal del estómago, la válvula ileocecal y el esfínter anal interno. Son más bien los esfínteres en general. Como control de toda esta motilidad hay una interacción de tres pilares o ejes. El sistema nervioso entérico por sí mismo, el sistema nervioso autónomo que provee una rica inervación a todo lo que es el tubo gastrointestinal y el músculo liso intestinal. Así como mencionamos ya al comienzo, el sistema gastrointestinal cuenta con su propio sistema nervioso, que es el sistema nervioso entérico. Está formado por los plexos mientérico y submucoso. Y estos dos plexos son redes de fibras nerviosas y también contienen cuerpos de células ganglionares e interneuronas. Estas interneuronas conectan las fibras sensoriales aferentes que traen los estímulos, las neuronas motoras eferentes y las células secretoras. Hablando más puntualmente de cada plexo, el plexo mientérico o de Auerbach se ubica entre las capas longitudinal y circular del músculo liso y controla primordialmente los movimientos intestinales a lo largo del intestino. En tanto, el plexo submucoso, como dice su nombre, también se denomina plexo submucoso de Meissner, se encuentra entre la capa mucosa y la muscular circular. El plexo submucoso se encarga del control de la función en cada segmento del intestino y también sus fibras se encargan de controlar la secreción intestinal y el flujo sanguíneo local. Estos dos plexos eh, tienen su actividad regulada por factores locales, también por señales provenientes del sistema nervioso autónomo y por fibras de interconexión que conectan ambos plexos. Reciben señales de los mecanorreceptores que vigilan el estiramiento y la distensión de la pared del tubo gastrointestinal y también de los quimiorreceptores que identifican la composición del contenido de la luz. Estos quimiorreceptores tienen en cuenta la osmolalidad, el pH y productos digestivos del metabolismo de proteínas y grasas. Por otro lado, la inervación autonómica del sistema gastrointestinal se encuentra mediada tanto por el sistema nervioso simpático como el parasimpático. La inervación parasimpática del estómago, intestino delgado, ciego, colon ascendente y colon transverso deriva directamente del nervio vago. El resto del colon se encuentra inervado por fibras parasimpáticas que salen de los segmentos sacros de la médula espinal mediante los nervios pélvicos. Estas fibras parasimpáticas pueden hacer sinapsis con las neuronas del plexo intramural o pueden tener acción directa sobre el músculo liso intestinal. También estos haces nerviosos aportan muchos nervios aferentes, cuyos receptores se ubican dentro de distintos tejidos del intestino. Y estos nervios se proyectan hacia la médula espinal y el cerebro para llevar información sensitiva para la integración. La mayor parte de la inervación parasimpática es de tipo excitatorio y existen numerosos reflejos vagovagales que influyen sobre la motilidad y las secreciones del tubo digestivo. Como generalidad, la estimulación de los nervios parasimpáticos produce un aumento general tanto de la motilidad como de la actividad secretora del intestino. La inervación simpática, por otro lado, se logra por medio de la cadena torácica de ganglios simpáticos y a través de los ganglios celíaco, mesentérico superior y mesentérico inferior. El sistema nervioso simpático ejerce múltiples efectos sobre la función gastrointestinal,
controla el grado de la secreción mucosa a partir de glándulas mucosas, reduce la motilidad al inhibir la actividad de las neuronas del plexo intramural, intensifica la función del esfínter e incrementa el tono del músculo liso vascular de los vasos sanguíneos que irrigan al tubo gastrointestinal. Entonces, el efecto de la estimulación simpática es bloquear la liberación de neuromediadores excitatorios en los plexos intramurales. De esta forma inhibe la motilidad gastrointestinal y se encuentra en gran medida mediado por la actividad también de los plexos intramurales. En esta imagen pueden ver claramente, ustedes saben mejor que todas nosotras, que en azul está la inervación parasimpática, así como hablamos. La parte superior o la parte más proximal está inervada directamente por el vago. Las fibras parasimpáticas llegan atrás del nervio vago. Y para lo que es distal al colon transverso, llega a través de fibras de la cadena sacra, ¿sí? Y en rojo la inervación simpática, con sus diferentes ganglios. Y por último, dentro de estos tres pilares que hablamos inicialmente, tenemos la actividad del músculo liso intestinal. Ustedes saben que todo el tejido contráctil del tubo gastrointestinal corresponde a músculo liso, excepto en ciertas áreas como la faringe, el tercio proximal del esófago y el esfínter anal externo, que tiene fibras estriadas. Aunque el músculo liso que se identifica en cada región muestra algunas pequeñas diferencias estructurales y funcionales, tienen características básicas comunes a todas las células musculares lisas. Todo el músculo liso del tubo gastrointestinal es de tipo unitario. Cuenta con vías de resistencia baja, que son las uniones en brecha, seguro que recuerdan, que permiten el acoplamiento eléctrico entre las células. Lo que esto permite es que las señales eléctricas que generan contracciones musculares se desplacen con rapidez de una fibra a la siguiente en todos los haces. Entonces, al igual que las células del músculo cardíaco autoexcitables del mecanismo excitoconducción del corazón, algunas células del músculo liso del tubo gastrointestinal actúan como células de marcapaso. Entonces, la hipótesis es que las células intersticiales de Cajal se encuentran agrupadas en grupos, están distribuidas entre las capas de músculo liso y actúan como marcapasos. En la imagen de la derecha hacia arriba son las lilas, y en las de abajo son las amarillas, ¿sí? Estas células de Cajal lo que hacen es muestran oscilaciones rítmicas espontáneas en sus potenciales de membrana. Y estas oscilaciones rítmicas se denominan ondas lentas. Y su frecuencia varía en alrededor de 3 por minuto, por ejemplo, en el estómago, y 12 por minuto en el duodeno. O sea, su ritmo varía de acuerdo a su localización. La amplitud de estas ondas y también en menor grado su frecuencia pueden ser moduladas por el sistema nervioso entérico y también por la inervación parasimpática y simpática que le da el sistema nervioso autónomo. También pueden ser influenciadas por varios péptidos, neurotransmisores, hormonas del tracto gastrointestinal que participan en la regulación de la motilidad gastrointestinal. Entonces se puede decir en general también que la actividad del sistema nervioso simpático disminuye la amplitud de estas ondas lentas o la suprime por completo en algunas ocasiones, y por otro lado, en contraparte, la actividad del sistema nervioso parasimpático incrementa la amplitud de estas ondas lentas. Hablando más concretamente ya del proceso digestivo, la masticación da inicio a este proceso. Y si bien suele considerarse un acto voluntario, también puede ocurrir de manera involuntaria en personas con pérdida de la función de la corteza cerebral, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. El reflejo de deglución es el que consiste en realidad en una secuencia de sucesos con un orden estricto y permite la propulsión del alimento desde la boca hasta el estómago, pasando por el esófago. Aunque la deglución inicia como una actividad voluntaria, se vuelve involuntaria cuando el alimento o el líquido llegan a la faringe. En la faringe se generan impulsos sensoriales para el reflejo a través de unos receptores táctiles que se encuentran en faringe y esófago, y se integran con los componentes motores de la respuesta en el área de la formación reticular, que se encuentra en el bulbo raquídeo, y la región caudal del puente, en donde se encuentra el centro de la deglución.
Los impulsos motores que constituyen la fase oral y faríngea de la deglución se transportan a través de los nervios craneales, que son el trigémino, el quinto par, el glosofaríngeo, el vago y el hipogloso. Y los impulsos que constituyen la fase esofágica se transportan a través del nervio vago, ¿sí? El proceso de deglución en sí está constituido por tres fases. Una oral, que es la voluntaria, una fase faríngea y una fase esofágica. En la fase oral, el bolo se formó en la boca y se acumula en la parte posterior de la boca de tal forma que la lengua es capaz de levantar ese elemento hacia arriba hasta que toca la pared posterior de la faringe, ¿sí? En la primera fase, fase oral. En ese momento inicia la fase faríngea de la deglución. El paladar blando se atrae hacia arriba, los pliegues palatofaríngeos se aproximan entre sí para que el alimento no ingrese a la nasofaringe. Las cuerdas vocales también se juntan y la epiglotis se desplaza, todo eso para cubrir la laringe. La respiración se inhibe y el bolo se mueve hacia atrás para ingresar al esófago mediante movimientos de constricción realizados por la faringe. Si bien los músculos estriados de la faringe participan en la segunda fase de la deglución, se trata igual de una fase involuntaria, ¿ok? Ahora vamos a hablar ya un poco de la tercera fase de la deglución, que es la fase esofágica. El alimento ingresa al esófago y esto distiende las paredes y se desencadenan reflejos locales y que están integrados al sistema nervioso central que inducen ya la peristalsis. Existen dos tipos de peristalsis, la primaria y la secundaria. La primaria está bajo el control del centro de la deglución, que está en el tallo cerebral del que ya hablamos, y comienza cuando el alimento ingresa al esófago. La peristalsis secundaria está mediada por fibras del músculo liso del esófago y ocurre cuando la peristalsis primaria es insuficiente para desplazar al alimento por el esófago. Entonces, la peristalsis inicia en el sitio en el que existe distensión y se desplaza en sentido distal, que es hacia donde quiere movilizar el bolo alimentario, ¿verdad? Antes de que la onda peristáltica alcance el estómago, lo que ocurre es que el esfínter esofágico inferior se relaja para poder permitir que el bolo ingrese al estómago. Generalmente en condiciones normales, la presión que existe en el esfínter esofágico inferior es más alta que la que existe en el estómago, y este es un factor muy importante para impedir el reflujo del contenido gástrico. Como la mayoría de las estructuras del tubo gastrointestinal, el esfínter esofágico inferior está inervado por el nervio vago, que pueden ver y como ustedes saben muy bien, que rodea a todo lo que es el esófago hasta pasar por el hiato esofágico hacia la cavidad abdominal, ¿verdad? Bueno, entonces, quedamos en que el esfínter esofágico inferior está inervado por el vago y hay que saber que la intensificación de la estimulación parasimpática incrementa la constricción de este esfínter, y otro estímulo que incrementa su constricción es la gastrina. La gastrina es un estímulo súper importante para la producción del ácido gástrico. Entonces, como estimula la producción del ácido gástrico, también estimula la contracción del esfínter esofágico inferior para proteger a la mucosa esofágica cuando hay altas concentraciones de este ácido. Bueno, chicos, hasta ahí fue todo fisiología. Fue un poco largo, pero para que tengan un resumen, de todas formas en los comentarios les voy a dejar desde hasta qué minuto es todo fisiología, y ahora empezamos un poco la parte de fisiopato y patología, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar con la disfagia, que disfagia es definida como dificultad para la deglución. En cambio, si la deglución es dolorosa, se denomina odinofagia, ¿sí? Generalmente cuando degluten, las personas con disfagia suelen referir sensación de ahogamiento, a veces tienen tos o una sensación anómala de adherencia del alimento a la parte posterior de la faringe o región superior del tórax. Acuérdense que la deglución oral es voluntaria generalmente hasta cierto punto, y la faringe esofágica son involuntarias. La disfagia puede ser orofaringia o esofágica. La orofaringia alta es la incapacidad para iniciar la deglución y puede estar causada por enfermedades neurológicas o musculares, alteraciones estructurales locales
o alteraciones intrínsecas del esfínter esofágico superior. Dentro de las neurológicas o musculares, que son las más frecuentes, tenemos los accidentes cerebrovasculares, el Parkinson, las distrofias musculares, la miastenia gravis y las miopatías. Con respecto a las alteraciones estructurales locales, pueden ser inflamatorias, como la tuberculosis y los abscesos, neoplasias, membranas congénitas o adquiridas, comprensiones extrínsecas como el bocio, los osteofitos y las linfadenopatías. Las alteraciones intrínsecas del esfínter esofágico superior pueden ser una hipertensión de este esfínter o también puede ser una acalasia cricofaringea. Se puede complicar con accesos de tos, aspiraciones broncopulmonares que lleguen a causar una neumonía por aspiración y también por regurgitación nasofaringea, ¿sí? Que afecte la mucosa nasal. Con respecto a la disfagia esofágica o baja, es la dificultad para la dilución una vez que el bolo atravesó la faringe y el esfínter esofágico superior. Puede ser mecánica o obstructiva o motora, que también puede ser neuromuscular. Tienen ambos nombres. La mecánica inicialmente suele ser solo para sólidos. Inicia como una disfagia para sólidos. Entre estas podemos citar las estenosis benignas, el cáncer, el anillo esofágico inferior de Schatzi. Y entre las motoras o neuromusculares podemos encontrar alteraciones del peristaltismo del cuerpo esofágico o alteraciones de la relajación del esfínter esofágico inferior. Y desde el inicio ya suele ser una disfagia para líquidos y sólidos. Entre estas también podemos citar la acalasia primaria o secundaria, el espasmo esofágico distal y la esclerodermia, entre muchas otras. Generalmente, cuando las causas son neuromusculares, hay afectación de los pares craneales que controlan la deglución. Y en general, las estructurales, como el cáncer y las estenosis, lo que hacen es reducir el diámetro del lumen y así dificultan la deglución. La esclerodermia, por ejemplo, como ustedes saben, es una enfermedad autoinmune y esta genera una sustitución fibrosa de los tejidos en todo el organismo y entre ellos el tubo digestivo. Bueno, ahora empecemos a hablar de una de las causas de disfagia esofágica, que es la acalasia. La acalasia es un trastorno motor esofágico primario y se caracteriza por la ausencia de relajación en el esfínter esofágico inferior y también la ausencia de peristalsis eficaz. Su etiología es desconocida y tiene una incidencia de un caso por cada 100.000 habitantes por año. Afecta por igual a varones y a mujeres y puede presentarse a cualquier edad. Su etiología es desconocida, no hay una clara correlación con ningún factor, pero hay hipótesis que dicen que podrían intervenir factores genéticos, infecciosos y autoinmunes. Se supone una implicación de factores genéticos porque a veces o en ocasiones la acalasia aparece en la primera infancia. En estos casos puede presentar cierta agregación familiar y guarda relación con ciertos determinantes antigénicos HLA. Por otra parte, también se llegó a especular de un origen infeccioso por su gran similitud con la enfermedad de Chagas, que es producida por el Trypanosoma cruzi, como ustedes saben, que es un parásito, y una supuesta relación también con el virus de la familia Herpes viridae. Y también se relacionó con factores autoinmunes, porque se encontró la presencia de anticuerpos antiplexomientérico en el suero, también infiltrados linfocitarios en el tejido y también hay a veces asociación con enfermedades de etiología inmune. Pero no hay nada determinado, así que estas son más bien hipótesis y las etiologías en casos puntuales, ¿sí? Bueno, con respecto a la fisiopatología de la acalasia, bueno, desde el punto de vista morfológico más bien podemos decir que hay degeneración y disminución de las células ganglionares del plexo mientérico de Auerbach. Y también hay disminución de las células intersticiales de Cajal. ¿Ok? También se encontró ausencia de neurotransmisores que median la relajación del esfínter esofágico inferior, disminución o ausencia del péptido intestinal vasoactivo y el óxido nítrico principalmente. La combinación de estos factores morfológicos y relacionados con neurotransmisores nos lleva a una alteración funcional por disminución de estos mecanismos inhibidores de la contracción muscular.
Entonces hay una respuesta exagerada frente a los estímulos excitatorios de tipo colinérgico. Hay una hipersensibilidad por denervación. Como hay una disminución en los mecanismos inhibidores, están exaltados los mecanismos excitatorios, ¿sí? Bueno, esto que mencioné nos lleva a una ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior y ausencia de una peristalsis esofágica efectiva. ¿Cómo se manifiesta? Como dificultad para el paso de los alimentos hacia el estómago. Esta dificultad para el paso hacia el estómago lo que hace es que haya una distensión esofágica proximal a la obstrucción que se localiza en el esfínter esofágico inferior. Los síntomas que producen son disfagia, claramente, reflujo, pirosis, que puede confundirse con un dolor torácico. También puede encontrarse tos nocturna. Y cuando ya es un cuadro crónico y más severo, sostenido, podemos encontrar pérdida de peso severa porque el paciente ya no come la cantidad que debería. Podemos encontrar ulceración mucosas, infecciones, porque hay una acumulación de contenido pútrido dentro de esa dilatación esofágica. También podemos encontrar neumonías por aspiración de este contenido que está ahí, que está atascado. Podemos encontrar ruptura esofágica. Esta puede provocar una mediastinitis y en casos puntuales también la muerte, ¿sí? Esta es la imagen típica de la acalasia. Estos son esofagogramas, y también se pueden llamar esofagografía contrastada o varitada. Y lo que le caracteriza es, como pueden ver bien acá en el círculo rojo, hay lo que se llama afilamiento o imagen en pico de pájaro en el sitio de la obstrucción, que sería donde está el esfínter esofágico inferior hipertónico, ¿sí? Que no se relaja. Y podemos ver con la flecha azul en ambas imágenes la dilatación que está proximal a esta obstrucción. En esta dilatación se puede contener, se puede quedar el contenido de una o varias comidas y puedes tener un volumen de entre 1 y 1,5 litros que se aloja en el esófago y pasa lentamente hacia el estómago con el transcurrir del tiempo. Existe también el riesgo de aspiración del que hablamos, que puede generar una neumonía por aspiración, ¿sí? Y seguimos con el mismo tipo de imagen. Una falta de relajación en el esfínter esofágico inferior, lo que genera una obstrucción al paso y una dilatación proximal a esta obstrucción que tiene una motilidad inadecuada, entonces no ayuda a la propulsión del alimento hacia el estómago. Otra patología relacionada con las disfagias esofágicas es el espasmo esofágico difuso. Este se caracteriza por porque el peristaltismo normal es reemplazado por contracciones simultáneas. Hay una hipertrofia muscular, hay una elevación de la presión intraesofágica y genera contracción simultánea de todo el cuerpo esofágico, que son dolorosísimas, son transitorias. Pero lo más importante es que no son efectivas, no son propulsoras, porque es el movimiento segmentario el que propulsa el bolo alimenticio. Dentro de otras causas de disfagia esofágica podemos encontrar trastornos motores secundarios, como la enfermedad de Chagas, que ya hablamos un poco de su etiología. En ella encontramos destrucción de los plexos mioentéricos. También podemos hablar de la esclerodermia, la amiloidosis, que es una enfermedad de depósito, la diabetes a través de sus neuropatías, el alcoholismo también con la misma relación. Con respecto a las obstructivas, podemos encontrar la estenosis péptica esofágica, que es la fase final de la esofagitis, y hay una retracción cicatrizal del esófago distal, lo que disminuye su calibre. Tenemos carcinomas relacionados con el consumo de tabaco y de alcohol, también se describen leiomiomas, anillos esofágicos que pueden ser congénitos o adquiridos, y también membranas esofágicas. Ahora ya pasamos más a la zona de la unión gastroesofágica para hablar del reflujo gastroesofágico. Reflujo en sí mismo es el movimiento en sentido retrógrado o de retorno, ¿sí? Si hablamos en el contexto del reflujo gastroesofágico, se refiere al desplazamiento retrógrado del contenido gástrico hacia el esófago, generalmente en ausencia de síntomas.
Es un fenómeno fisiológico que ocurre especialmente después de comer, tiene corta duración y rara vez genera problemas más graves. Y es algo muy frecuente en el dibujo, podemos ver que una vez que pasa, como habíamos hablado ya, por ejemplo, la gastrina que está aumentada una vez que hay distensión de las paredes del estómago, lo que hacía era aumentar el tono del esfínter esofágico inferior justamente para que no ocurra este reflujo, ¿sí? Entonces es el esfínter esofágico inferior el que regula el flujo de estos alimentos del esófago hacia el estómago. En la conservación de esta función de este esfínter que evita el reflujo, participan mecanismos tanto intrínsecos como extrínsecos. Los intrínsecos son los músculos circulares de la porción distal del esófago y los extrínsecos son más bien la porción del diafragma que circunda el esófago y los músculos oblicuos del estómago que se encuentran ubicados por debajo del esfínter esofágico inferior, formando un colgajo que contribuye a esta función antirreflujo. La relajación transitoria del esfínter esofágico inferior es un reflejo del tallo cerebral que está mediado por el vago nuevamente y que ocurre en respuesta a distintos estímulos aferentes. Es común después de todas las comidas. Estos estímulos aferentes pueden ser la distensión gástrica y el consumo de alimentos ricos en grasas que aumentan la frecuencia de esta relajación. Por lo general, este material que refluye retorna al estómago mediante una respuesta esofágica que genera ondas peristálticas secundarias y también por la saliva que es deglutida y neutraliza y arrastra el ácido que refluye del estómago. Ahora veamos, ¿cuándo este reflujo gastroesofágico se convierte en una enfermedad por reflujo gastroesofágico que ya es patológica? Esto ocurre cuando presenta ya síntomas o complicaciones. La forma más predominante de presentación es la pirosis, que ocurre generalmente empeora de noche cuando estamos en decúbito y también tras el consumo de drogas o alimentos que disminuyan el tono del esfínter esofágico inferior. También los pacientes suelen describir regurgitación, disfagia y dolor torácico. Las causas comunes de la enfermedad por reflujo gastroesofágico son las condiciones que generan una exposición permanente o repetitiva a ese reflujo ácido que daña la mucosa esofágica. Lo que ocurre es generalmente una disfunción sostenida del esfínter esofágico inferior, con trastornos del tono, trastornos del ángulo, también trastornos del diafragma, que era uno de los mecanismos extrínsecos con respecto a su tono o el tamaño del hiato. Hay disminución, se describe también disminución del aclaramiento, en el que el líquido refluido no es reenviado inmediatamente al estómago porque hay un peristaltismo esofágico ineficaz. ¿Se acuerdan que habíamos hablado recientemente de estas ondas peristálticas secundarias que el esófago generaba para devolver este contenido gástrico refluido? Y también hay una disminución de la resistencia de la mucosa. Esta exposición continua y repetitiva a este líquido ácido hace que se genere un estado de inflamación en la mucosa esofágica. Esta inflamación lleva a veces a tejido cicatrizal, lo que disminuye el tono del esfínter y su efectividad, lo que ocasiona otra vez una perpetuación de este mecanismo, de la disfunción del mecanismo antirreflujo. También se describió disminución de las prostaglandinas secretadas por la mucosa esofágica que actúan como protectoras ante esta inflamación sostenida. Acá les puse nada más para que no se les pase por alto este cuadrito que creo que es del McPhee, que son los neurotransmisores y moléculas que actúan como moduladores de la presión del esfínter esofágico inferior, que son muchísimas, pero nada más para que la tengan en cuenta y tengan esta tabla presente, ¿verdad? Como se dan cuenta, hay muchísimos factores que pueden actuar sobre el tono de este esfínter. Este cuadrito nos muestra perfectamente cuáles son los factores que están
implicados en la generación de la enfermedad de reflujo gastroesofágico nos habla de un vaciamiento gástrico enlentecido, un aumento de la frecuencia de las relajaciones del esfínter esofágico inferior transitorias, que suelen ser transitorias, un aumento de la acidez gástrica, la pérdida de las ondas peristálticas secundarias que seguían a la relajación del esfínter esofágico inferior, y también todos los factores que disminuyan el tono de este esfínter. Entonces lo que ocasiona la combinación de esto generalmente es esta lesión esofágica inicial, que cuando es sostenida y repetitiva puede llevar a una cicatrización, tejido cicatrizal, lo que hace es aumentar aún más la incompetencia de este esfínter esofágico inferior y llevar a una lesión recurrente. Una vez que esto está sostenido en el tiempo, puede llevarnos a lo que ustedes conocen muy bien por anatomía patológica, que es el esófago de Barrett, que puede evolucionar a largo plazo a un adenocarcinoma esofágico. También genera varias complicaciones de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, que son la estenosis péptica, también dolor, obstrucción y perforación. También se han descrito como complicaciones que podrían estar relacionadas a la enfermedad por reflujo: la ronquera, la tos, las sibilancias, el desarrollo de faringitis, sinusitis, asma por reflujo, incluso neumonías por aspiración. Y también se propuso entre algunas complicaciones el desarrollo de otitis medias recurrentes. Inicialmente, lo que quería recalcarles es que lo que el paciente suele presentar al inicio del cuadro, que suele ser por bastante tiempo asintomático y luego empieza a generar síntomas, es la pirosis, que empeora con el decúbito, ¿ok? Bueno, ahora pasando ya a los trastornos de la motilidad gastroduodenales, podemos hablar de alteraciones motoras idiopáticas. Estas son, para mencionarlas más que nada, la gastroparesia, entre muchas otras. La gastroparesia idiopática, que es la lentificación del vaciado sin que exista miopatía o neuropatía, puede asociarse al trastorno motor esofágico o también a la pseudoobstrucción intestinal. La rumiación, que es la regurgitación postprandial, que se sigue una deglución de este contenido regurgitado, y el vómito del remanente que no fue deglutido. Son contracciones segmentarias no propulsivas del estómago y del intestino. La migraña abdominal, que se caracteriza por paroxismos de náuseas y vómitos cíclicos. Y también se describe la aerofagia, que está muy relacionada con trastornos de ansiedad. Con respecto a alteraciones motoras secundarias más frecuentes, podemos hablar de las que ocurren posterior a la cirugía gástrica, al síndrome de Solinger-Ellison, a las relacionadas con esclerodermia, enfermedad de Chagas nuevamente, amiloidosis. También están descritas alteraciones motoras secundarias a hipotiroidismo y a la diabetes. Dividiendo estos trastornos gastroduodenales más bien por el mecanismo por el que se producen, podemos describir trastornos neuropáticos, miopáticos y mixtos. Los neuropáticos lo que hacen es alterar la capacidad contráctil normal, que se vuelve incoordinada, y tenemos lo que se desarrolla es un patrón peristáltico anormal. Esto es lo que ocurre en la enfermedad de Chagas. Los trastornos miopáticos, lo que ocurre es la disminución de la amplitud de las ondas peristálticas, y esto encontramos en la esclerodermia. Y trastornos mixtos, que alteran tanto la amplitud como la coordinación de estas ondas, que se describen en la amiloidosis. Hablando específicamente de la gastroparesia, es la manifestación más común del enlentecimiento del vaciado gástrico. Clínicamente se pueden manifestar náuseas, sensación de hinchazón, vómitos y también estreñimiento o diarrea. Puede ser asintomática, pero causar al mismo tiempo, aunque sea asintomática para el paciente, alteraciones metabólicas. Está muy relacionada con la neuropatía autonómica del diabético mal controlado, y es una complicación común de esta patología.
¿Y a qué me refería cuando hablaba de que puede causar alteraciones metabólicas? Porque está muy relacionada con un control errático de la glucemia. ¿Por qué? Porque altera la absorción de los carbohidratos. Entonces, la diabetes mal controlada puede ser causa de esta gastroparesia, pero también la gastroparesia por sí misma lleva a un control errático de la glucemia porque interfiere con su absorción. Entonces es causa y consecuencia. Otras complicaciones son el desarrollo de besoares, el sobrecrecimiento bacteriano, que nos puede llevar a una mala absorción y a desarrollar diarrea. Y también puede llevarnos a pérdida de peso cuando las náuseas y vómitos son muy intensos. Y también se describe que hay poca relación con la clínica que desarrolla el paciente y la patología que presenta. O sea, la gravedad de la patología que presenta. Ahora sí, ya yendo a lo que son las obstrucciones intestinales. Obstrucción intestinal se define como la dificultad o imposibilidad del paso del contenido intestinal a través de la luz del intestino delgado o grueso. Y también se puede definir como la disfunción del movimiento del contenido intestinal en dirección distal. Las obstrucciones intestinales pueden ser de origen mecánico cuando existe una reducción u obliteración total de la luz del intestino, o bien puede ser un origen funcional, que es dentro de esto es lo que se describe el hilo paralítico, que es como consecuencia de la paralización de la musculatura de la pared intestinal. Ahora vamos a hablar específicamente de la obstrucción mecánica. Cualquier obstrucción intestinal de tipo mecánico puede tener tres posibles causas: la impactación de un cuerpo extraño, una neoformación a nivel de la pared o una compresión extrínseca de cualquier origen, ¿sí? La obstrucción por cuerpos extraños es poco habitual y es más frecuente observada a nivel del intestino delgado, más puntualmente a nivel del ilion distal, que es donde el diámetro del intestino es menor en realidad. Y la etiología más frecuente suele ser un fitobesoar en pacientes con cirugía gástrica previa o un cálculo de gran tamaño, que es lo que se denomina ilio biliar. Y esto ocurre tras la instalación de una fístula duodeno-vesicular. Entonces el cálculo vesicular que se generó en la vesícula biliar pasa a través de una fístula al duodeno y queda impactado a nivel generalmente del esfínter iliocecal. A nivel del intestino grueso es menos frecuente y puede describirse como consecuencia de una impactación fecal, ¿sí? Las lesiones intrínsecas de la pared intestinal pueden ser de diferentes causas dependiendo del segmento del que estemos hablando, y es mucho más frecuente a nivel colónico que en el intestino delgado, pero en el intestino delgado las causas son más variadas. En el colon, que es el más frecuente, lo más frecuente es la neoplasia y seguida de las estenosis que pueden ser postdiverticulares. En el intestino delgado puede ser de origen congénito. Dentro de estas tenemos las atresias, estenosis, las duplicaciones. También la enfermedad inflamatoria intestinal, que es la que más causa estenosis, es la enfermedad de Crohn. Puede también, pero menos frecuente, es la que se desarrolla post-radioterapia, que se denomina enteritis actínica. Y citando entre otras menos frecuentes aún, están los tumores de la pared, como los pólipos, adenocarcinomas, tumores del estroma gastrointestinal, que es el de tipo GIST. También invaginación del intestino delgado o ileocolónica, ¿sí? La ileocolónica ocurre cuando el esfínter iliocecal es incompetente. Hablando ya de la compresión extrínseca, el intestino delgado en el adulto, encontramos las adherencias que también son llamadas bridas, que son las más frecuentes, que es la razón por la que siempre tenemos que examinar que el paciente si tiene alguna herida quirúrgica. También las hernias y las neoplasias. Y en el intestino grueso también es neoplásica la más frecuente. Puede generarse vólvulos que generalmente son del sigma o ciego. También puede haber el transverso, pero es mucho menos frecuente. Y la diverticulitis. Bueno, en este dibujo podemos ver lo que ocurre cuando es secundaria a una herniación. Hay obstrucción intestinal porque ingresa en el saco herniario un asa intestinal. Se denomina
estrangulada cuando ya hay compromiso vascular de esa asa. Luego a la derecha tenemos las adherencias o bridas, que es una reacción del cuerpo. Generalmente haber tenido algún procedimiento se genera un tejido cicatrizal o fibrótico y adhiere ciertos segmentos y llega a causar obstrucciones. Esto es muy muy frecuente. Los vólvulos, que consisten en... El más frecuente es el del sigmoide. El giro se presenta en la mayoría de los casos en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y acá se puede ver que esta sección está un poco más edematosa. Y la intususcepción, que ocurre con la invaginación, y también ocurre acortamiento del intestino, porque uno de los segmentos se desplaza al interior del otro. ¿Sí? Es como una invaginación, intususcepción. Con respecto a la fisiopatología de la obstrucción intestinal mecánica, es bueno comprender las fases en las que se desarrolla y sus consecuencias fisiopatológicas, ¿verdad? Primero se describe una fase compensada o de lucha, en la que el intestino intenta em, superar esa obstrucción y hay un aumento de la frecuencia y la amplitud de las ondas peristálticas. El dolor abdominal es de tipo cólico y los ruidos hidroaéreos son abundantes. Esos le llamamos los ruidos hidroaéreos de lucha. Luego ya llega una fase descompensada o de atonía, que se caracteriza por el agotamiento de la contractilidad. Ya hay dilatación de las asas y acumulación del contenido intestinal. Ocurre distensión abdominal y hay interrupción de la emisión de heces y gases. Esto nos lleva, cuando la obstrucción no pudo ser superada, ya generó la imposibilidad de la progresión del contenido intestinal y lleva a la acumulación de líquido intestinal y gas intraluminal. Esto causa la distensión del abdomen, aumenta el sobrecrecimiento bacteriano porque está disminuido el peristaltismo, y esto hace que sea una situación favorable para las translocaciones bacterianas. También como queda el material, que es muy osmótico dentro de la luz, lo que ocurre es el paso de agua y electrolitos a la luz intestinal y se forma un tercer espacio. También se generan vómitos a través de esto, al paso de agua y electrolitos a la luz. La formación del tercer espacio nos lleva a una deshidratación, de una disminución del volumen circulante efectivo, y también se produce oliguria, se produce hipopotasemia y acidosis metabólica. Si existe además compromiso vascular del segmento afecto, esto nos lleva, pasado el tiempo ya, a una isquemia intestinal que aumenta el riesgo de perforación, y una vez que se produce la perforación y el vertido del contenido intraluminal, desarrollamos una peritonitis. Es importante entonces tener bien en claro el cuadro clínico de la oclusión intestinal, que se caracterizan por episodios de dolor abdominal, seguido de náuseas, vómitos, distensión abdominal y detención de las heces y gases. El dolor de tipo cólico, que son crisis cada 4 a 5 minutos, en fases tardías puede desaparecer cuando ya nos encontramos en una fase de atonía. Y si hay compromiso vascular, que es la estrangulación, el dolor se hace constante con periodos de agudización. Entonces es importante que conozcamos la cronología para poder ubicarnos más o menos en qué fase está nuestro paciente y poder identificarla. La historia clínica es de máxima prioridad y debe recoger los antecedentes de cirugía abdominal previa o la existencia de sintomatología asociada, porque nos puede orientar ya a un posible origen de nuestro cuadro obstructivo. En la exploración inicial hay que mirar sí o sí signos de deshidratación. Hay que explorar la región inguinocrural, el ombligo y las cicatrices abdominales, y porque siempre tenemos que descartar la presencia de una hernia que puede estar encarcerada. El grado de distensión abdominal se correlaciona con el nivel de la oclusión. Mientras más distal, va a haber mayor distensión. La palpación abdominal podemos encontrar dolor, pero cuando ya existe reacción peritoneal, como el signo de Bloomberg, o la defensa abdominal, ya se sugiere la posibilidad de una estrangulación. En la auscultación abdominal puede haber hiperperistaltismo, que eran cuando los ruidos hidroaéreos están muy aumentados, que también
también le denominábamos sonidos de lucha, y puede haber ruidos metálicos, pero ya puede estar silente también en la fase de agonía. Y siempre, y no olvidar, el tacto rectal para ver si hay presencia de heces, si la ampolla rectal está vacía o llena, y también la ausencia o presencia de sangre. Con respecto al otro tipo de obstrucción intestinal, describimos el ilio adinámico o paralítico, que es una parálisis intestinal aguda, que es, como dije recién, una obstrucción intestinal no mecánica. Se caracteriza por hipomotilidad y sobre todo en el intestino delgado. Se produce en la mayoría de las veces como un mecanismo reflejo por un proceso irritativo que suele estar desencadenado por procesos intraabdominales que cursan con irritación peritoneal y generalmente desaparece al solucionar la causa. Las causas pueden ser irritativas debido a alteraciones metabólicas o también relacionadas con fármacos. Las irritativas son las más frecuentes y la más frecuente de todas suele ser el ilio postoperatorio, que se desarrolla tras una intervención abdominal y sobre todo si se actuó sobre el tubo digestivo. Hay un periodo de parálisis intestinal transitoria hasta que el paciente recupera el tránsito. Generalmente antes de darle alta solemos constatar de que el paciente recupere el tránsito. Y este periodo se suele prolongar entre 28 y 48 horas, ¿sí? O un poco más. También puede deberse a procesos retroperitoneales o procesos torácicos que generen algún tipo de inflamación o irritación. Con respecto al cuadro clínico, encontramos detención del tránsito, distensión abdominal que causa mucha molestia, podemos ver vómitos y también ausencia de los ruidos hidroaéreos. Generalmente el proceso de base resulta evidente porque hacemos muy bien nuestro trabajo con la historia clínica, vemos sus antecedentes y hay algunas veces en que la causa no se establece a primera vista, como puede ser en los traumatismos vertebrales, o sea, en causas infrecuentes, pero que pueden darse. Acá podemos ver los niveles hidroaéreos que se ven en toda la placa abdominal, de esta vez más característico de un ilio paralítico a nivel de intestino delgado, ¿sí? Ahora ya hablando de lo que es la pseudoobstrucción intestinal, el síndrome de pseudoobstrucción se define como un cuadro clínico que es similar al de una obstrucción intestinal, pero no hay ningún tipo de oclusión de la luz. Clínicamente puede manifestarse por síntomas crónicos que simulan una obstrucción mecánica parcial o también pueden ser crisis agudas de tipo obstructivo que se resuelven pero después recidivan. La pseudoobstrucción se caracteriza por hipomotilidad, hay gran dilatación colónica y también a veces del delgado y se acompaña generalmente de grandes trastornos hidroelectrolíticos. Está producida por una alteración de la motilidad debido a la alteración de la capacidad contráctil de la pared, que generalmente está relacionada con miopatías, o a una alteración del control de la motilidad a través de neuropatías. Pueden ser primarias o secundarias. Dentro de las neuropatías viscerales que pueden causar cuadros pseudo-obstructivos está la enfermedad de Hirschsprung, que lleva un megacolon congénito, y el colon y recto agangliónicos. Estas son las que son congénitas y la adquirida como la enfermedad de Chagas. Y las secundarias están muy relacionadas con enfermedades autoinmunes, la del colágeno como la esclerodermia, nuevamente la amiloidosis, la distrofia miotónica, la diabetes, también neoplasias endocrinas y el Parkinson. Ahora vamos a hablar un poquito de un cuadro que es bastante frecuente en la consulta de gastroenterología, que es el síndrome de intestino irritable. Bueno, ya mencionamos que la etiopatogenia no se conoce muy bien, ¿verdad? Pero lo que se sabe es que básicamente estos pacientes presentan molestias en respuestas a estímulos intestinales que normalmente en un individuo sin esta patología pasan inadvertidos. Y esto se denomina también la habilidad intestinal. Y lo que se encontró en la mayoría, o sea, en varios o en la mayoría de los pacientes, pero todavía no se puede asociar muy bien, es una hiperexcitabilidad motora
Se encontró una mayor frecuencia de las ondas lentas y mayor respuesta a los neuropéptidos estimulantes de las ondas lentas. También se encontró una hipersensibilidad explácnica. Se genera mayor dolor ante cualquier estímulo que implique crear presión, ¿sí? Pero todavía esto no son todas hipótesis, son datos aleatorios que se encontraron al respecto, pero están asociados, ¿sí? Todavía no se conoce cuál es la causa de las alteraciones sensitivas y reflejas que causan los síntomas, pero en la etiopatogenia hay hipótesis que plantean que tienen que ver 4 niveles, o sea, hay tipo, grupos de factores. Entre ellos están los factores predisponentes, alteraciones sensitivas reflejas, los síntomas clínicos y también la repercusión psicosocial que tiene. Em, lo que se dice es que hay factores predisponentes que pueden ser genéticos, experiencias precoces en la vida, factores psicológicos y cognitivos, inmunológicos, infecciosos, hábitos de vida, especialmente relacionados con la dieta, y también se está investigando su relación con la microbiota intestinal. También se habla de alteraciones sensitivas reflejas, como esto que describimos de la hiperexcitabilidad motora y la hipersensibilidad esplácnica, y los síntomas relacionados, molestias abdominales, que suelen ser crónicas o recurrentes, asociadas a alteración del hábito deposicional, que va entre el estreñimiento y la diarrea y la alternancia entre ambas. También asocian frecuentemente síntomas de origen extraintestinal, y la gravedad de todos estos síntomas es muy variable de un paciente a otro. Y se habla mucho de la repercusión psicosocial que tiene este cuadro, porque dice que el mismo tipo de síntomas que presentan los pacientes diferentes presentando el mismo tipo de síntomas puede tener una repercusión diferente en la vida de cada individuo dependiendo a través de factores psíquicos, la educación que tenga cada uno de estos individuos, sus experiencias previas y su entorno social. O sea, la patología por sí misma tiene consecuencias psicosociales, pero el ambiente psicosocial hace que la reacción del individuo varíe entre cada uno de ellos. Bueno, y hablando un poquito más de esto, ¿verdad? Este modelo conceptual muy heterogéneo explica la heterogeneidad de los síntomas y también el solapamiento frecuente entre varios de los síndromes funcionales. Lo que pasa en este síndrome de intestino irritable es que como no se pueden encontrar alteraciones por métodos diagnósticos convencionales, entonces esta incapacidad de encontrar el diagnóstico se debe a 2 factores. Los métodos actuales todavía no son suficientemente sensibles y por otro lado el síndrome del intestino irritable es demasiado heterogéneo entre los diferentes pacientes. Entonces sigue sin poder determinarse la causa específica. Y esto que les describí un poquito hasta acá es lo que se pudo describir como una serie de mecanismos predisponentes o desencadenantes, ¿sí? Entonces es un cuadro muy heterogéneo, pero así como es heterogéneo, es muy frecuente. Y eso, chicos, hasta acá llegamos. Fue una clase un poco larga, yo creo que lo más largo y tedioso capaz fue la parte de fisio. Pero bueno, o sea, eran muchas patologías y espero que les sirva esta clase y vamos a hacer otra vez un repaso de todo esto con los casos clínicos. Así que cuídense mucho y siempre a cuidar los hábitos de vida saludable.